Juárez y su México, por Ralph Roder. 43. Cuarta parte. La intervención. 10. Si solo los mexicanos, los últimos de los hombres, propinasen una vez una paliza a los sapos, escribió Marx a Engels en noviembre, pero los mismos perros, los llamados burgueses radicales, hablan ahora del honor de la bandera. Las apuestas no favorecían a los mexicanos en aquella fecha. Sin embargo, en algunos aspectos, los predilectos de Marx llevaban la ventaja. Si la moral de un ejército a la ofensiva se deterioraba con la inactividad y las demoras prolongadas, no menos dura para los defensores resultaba la prueba prolongada de aguardar el ataque. Pero del otro lado de las montañas no había evidencia visible de nerviosidad. Los sentenciados no podían permitirse el lujo del aburrimiento o del mal humor, o de la impaciencia o de la falta de preparación. La virtud suprema de la autoconservación impuso y produjo una reconcentración intensa, y la moral de la nación se afirmaba cada vez más a medida que se acumulaba el orden de batalla en su contra. Los preparativos para la segunda defensa de Puebla fueron ultimados a fines del año 1862. Una guarnición de 20,000 hombres ocupaba la plaza, una fuerza auxiliar de 5,000 resguardaba la capital y los estados prometieron 15 o 16 más. Estos recursos representaban la capacidad máxima del país, pero se esperaba la contienda con calma porque la superioridad militar de los franceses tenía un contrapeso en varios factores morales que favorecían la defensa. La idea napoleónica se divulgó al mundo al mismo tiempo que el segundo cuerpo expedicionario salió de Francia. El espíritu público, diario asalariado, que recibía sus inspiraciones del Ministerio del Exterior, publicó un artículo que glosaba la idea orgánica y que permitió a la prensa mexicana captar claramente por primera vez el pensamiento del emperador. La grandeza y el alcance de la expedición francesa a México son tales, declaró el articulista, que si el gobierno imperial hubiera cometido 1000 errores, los salvaría a todos al dirigir bien esta alta empresa. Como ya lo hemos dicho en otra ocasión, la expedición a México no es ninguna improvisación política, es una idea lentamente madurada en la cabeza del jefe del Estado. La idea de impartir auxilio en todas las partes a la raza latina, amenazada por los grupos griegos y anglosajones, no es de aquellos espectáculos ante los cuales los observadores políticos pueden permanecer indiferentes. En la situación actual, el solo hecho de ocupar un punto cualquiera en el continente americano es un acto sumamente oportuno. Fijar un límite a esta ocupación sería imposible. La diplomacia puede determinar cuándo hay que iniciar una marcha, pero no puede ni debe decidir cuándo hay que regresar. Lo importante era dar con los motivos para ir a América. Napoleón los ha encontrado y los ha aprovechado, y el porvenir comprobará que ha hecho bien. Con el mismo candor siguió la exposición. Con la expedición a México, el emperador Napoleón sigue desarrollando el sistema político que inauguró el día en que solicitó la ascensión de España al rango de las grandes potencias. Continúa lo que inició en Italia al rechazar a Austria en el cuadrilátero, negándole la oportunidad de ahogarlo en el Adriático. La idea se desprende, la política del reinado aparece con el genio que le es propio. Se siente que Francia, con un golpe genial, acaba de recobrar la dirección del grupo latino, abandonado desde la muerte de Luis XIV. Sola, absolutamente sola, Francia cautiva la imaginación de los pueblos y la cautivará mucho más cuando los pueblos comprendan que Francia va a México no solo en nombre del grupo latino, no solo para abrir acaso una Argelia americana a nuestro ejército y a nuestros colonos, devorados por la necesidad de empleo, sino en aras de una idea más grande y más elevada, que pertenece a todas las razas y a todos los pueblos sin distinción, y de todos amada, la libertad. Al tomar posición en el territorio mexicano, Francia pone coto a la invasión de los invasores del sur. La Unión Norteamericana, quebrantada ya por el conflicto actual y que amenazaba con absorber a Cuba, a todo México y a las repúblicas meridionales, queda contenida en su marcha. Y aquella marcha, no hay que olvidarla, era la marcha de la esclavitud. Al ocupar los puntos principales de México,
Francia dice a la esclavitud: hasta aquí, de aquí no pasarás. Quita a la Inglaterra el monopolio del abolicionismo y toma, además, una posición en el conflicto americano tan fuerte como lo fue nuestra posición en Roma en el conflicto italiano, sin tener la dificultad de conciliar los intereses del papado con los de los nacionalistas. Inauguramos en vasta escala y con dimensiones que no tardarán en revelarse la contraofensiva de la doctrina Monroe. Todo el artículo era una reprobación dirigida a los miopes y los escépticos. Hay algo sumamente desgarrador al oír decir a cada paso: ¿para qué sirve esta expedición? ¿Por qué estamos gastando tanto dinero? ¿Qué vamos a hacer bajo ese cielo implacable, donde reina la fiebre amarilla y el vómito negro? Y mientras algunos franceses degenerados expresan tales dislates a la sombra de sus celosías cerradas o de los entrecielos de nuestros cafés, un puñado de soldados heroicos afronta a la vez los rigores del clima y los ataques de un enemigo 20 veces superior numéricamente. Sacrifican la vida por una idea que quizás no comprenden, porque para ellos el honor de la bandera es una razón suficiente. Precisamente, Zarco dedicó no menos de 7 números de su periódico y toda la paciencia de que su lúcida inteligencia fuera capaz al análisis de tan noble apología, y al fin y al cabo se declaró absolutamente aturdido. ¿Qué quiere decir este intrincado galimatías? ¿Qué tiene esto que ver con la cuestión mexicana? Concluyó, cansado. A falta de razones de justicia y de conveniencia, es preciso aplaudir con bombo chinesco y platillos la política imperial, y es menester recurrir a la hojarasca de las citas históricas de la cuestión de razas y de religiones, para no decir nada en resumen, y así llenar las columnas de uno de los más famosos diarios de París, intérprete de los planes de Napoleón III. Interpretar el sentido de este pasaje en que andan confundidos Luis XIV, los grecoeslavos, los anglosajones, los latinos, los católicos españoles, los ultramontanos y los galicanos, y percibir la conexión que todo eso tenga con la nueva política francesa en México, es empresa más ardua que la de comentar el Apocalipsis. Renunciamos a ella de buena gana, limitándonos a esperar por otro paquete la solución de estas atrevidas charadas del espíritu público, si es que M. Castillo no tiene ya, como su mecenas, sus pretensiones a ser incomprensible. Incomprensible, en verdad, era la única palabra aplicable a la más reciente versión de la intervención. El único mérito que tenía era la confesión franca de que toda la explicación anterior fue solo un pretexto, explotado y descartado para servir la idea dominante del reinado, la creación de una Argelia americana. Pero, ¿por qué embrollarla en un fárrago tan fantástico de razones rebuscadas? ¿Por qué buscar tantos motivos cuando bastaba solo uno? ¿Por qué cargarla con tantos motivos impertinentes a menos que aquello no bastara? ¿Por qué recurrir ahora a inflar los pulmones y lanzar la idea medular con un aparato tan pesado de accesorios extravagantes, mal concebidos y vulnerables, que se prestaban a la refutación con solo exhibirlos? La transformación de una conquista colonial en una cruzada racial era un golpe de teatro barato que erraba el tiro, y al agigantar la idea, le restaba solidez y profundidad. ¿Qué inspiración más desorbitada que la pretensión de Francia de encabezar un hipotético grupo latino? ¿Qué mortificación más punzante para España que la ostentación de la protección francesa y de la prerrogativa familiar de apropiarse sus antiguos dominios? ¿Qué proposición más ofensiva a Italia que la invitación a asociarse a tal coalición? El rey Víctor Manuel ya había rechazado una proposición de participar en la expedición, y la noción de recuperar el Véneto a expensas de México había indignado a los estudiantes y obreros italianos que la denunciaron públicamente, noción que había llegado a ser el hazmerreír del continente, incluso de la siempre solemne, pero esta vez sonriente, Corte de Viena. ¿Por qué hablar de rechazar a los austríacos dentro del cuadrilátero y ahogarlos en el Adriático, cuando se acababa de ofrecer un trono en México a Maximiliano? ¿Y qué ventaja había en antagonizar al grupo anglosajón y desafiar a los ingleses y a los norteamericanos simultáneamente?
En el hemisferio latino del Nuevo Mundo, la extensión de la protección francesa ya había provocado protestas de simpatía y solidaridad con México. En el hemisferio septentrional, la iniciación de la contraofensiva a la doctrina Monroe no necesitaba reiteración. ¿Y por qué suscitar la cuestión de la esclavitud? La selección de México, donde la esclavitud fue prohibida desde que nació la nación, como barrera abolicionista, era una ofensa gratuita al beligerante en la Guerra Civil Norteamericana, favorecida por el emperador, y de lo más inoportuno en el momento mismo en que Lincoln ponía en vigencia la proclama de emancipación. Raras veces se había visto una recopilación más completa de disparates tan impolíticos. Y si la impresión de estas apologías surtidas estaba perfectamente calculada para ofender a todo el mundo en el exterior, ¿qué efecto habrían de surtir en el pueblo francés, lanzado a solas a una aventura universal? Los pretextos primitivos de la expedición, que por lo menos eran inteligibles, se sustituían ahora con una ficción inflada, concebida para deslumbrar un público escéptico, poco convencido de las ventajas positivas y temeroso de los riesgos palpables de la empresa. Y a aquel público se le informaba que no podía ni debía fijar límites ni término a la aventura. ¿Cómo descifrar tal fárrago de colosales consecuencias? De no haber sido las revelaciones del espíritu público indiscreciones calculadas de un órgano gubernamental, sería increíble que reflejaban fielmente los pensamientos del emperador. El autor parecía ser sordo y ciego, y por desgracia no era mudo también. Pero el artículo era significativo, y precisamente por ser incomprensible. La evolución de la idea era el inicio más fidedigno de la distancia cada vez más visible que mediaba entre el emperador de los franceses y el pueblo francés, y la versión más reciente de la intervención era una revelación valiosa de la mentalidad de Napoleón y de los peligros evidentes de la empresa, apenas disimuladas por la megalomanía que los minimizaba. Espíritu público lo dice, concluyó Zarco al terminar su diagnosis. La diplomacia napoleónica no sabe a dónde va, no tiene un fin determinado, y así puede ir cambiando con las fases de la luna. En fin de cuentas, esto constituía una ventaja para la defensa. Si en diplomacia se ha de comenzar una empresa, sin saber cómo ni cuándo ha de concluir, no hay que extrañar el embrollo que en todas partes produce la influencia francesa, en Turquía y en Italia, como en México. Caminando al acaso y sin plan, nada justo, nada sólido, nada grandioso puede consumarse. Pero entre las múltiples y proteicas transformaciones que sufría la idea, un concepto permanecía claro y constante, perfectamente positivo y perfectamente comprensible. En México, sin esperar síbilas que nos expliquen estos modernos oráculos, comprendemos perfectamente que se trata de arrebatarnos nuestra independencia, y esto nos basta y nos sobra para frustrar el grandísimo proyecto de la fundación de la Argelia americana y de la comedia de magia, en que se cree que la opresión de México ha de resolver todas las cuestiones que Napoleón III ha embrollado en el viejo continente. Las versiones sucesivas de la intervención pusieron cada vez más en evidencia su debilidad orgánica. La propaganda francesa se empeñaba en distinguir entre el pueblo mexicano y el partido en el poder, garantizando al pueblo plena libertad en la elección de un gobierno, menos de aquel que la nación se había dado en el libre ejercicio de su voluntad. Tan poca impresión produjo esta táctica en la defensa del país que la prensa oficial en París había llegado al punto de librar una guerra particular contra el presidente. En los albores de la intervención, White había imputado la política francesa al rencor personal de Saligny contra Juárez. Ahora, todo el coro de órganos asalariados quedaba reducido al nivel de Saligny. Pérfido, mañoso, sanguinario, salvaje, despótico, todo el vocabulario de vilipendio fue puesto a contribución para desacreditar al mandatario mexicano. Y por obvia que fuera la táctica, Zarco creyó de su deber dedicar un artículo a tal fase de la campaña, ya que lo más obvio era ahora lo más incomprensible. El odio a Juárez aparece como monomanía de la Francia y como objeto y motivo de la guerra. El efecto de estas estudiadas declaraciones ha sido nulo en todo el país, que se ha esforzado más en identificar su causa con la de su gobierno. ¿Qué nos importa, en efecto, que la personalidad del presidente de la República
elegido por el voto libre de los conciudadanos, sea más o menos antipática al emperador de los franceses? ¿De cuándo acá esta antipatía pueril, irracional e infundada ha sido justa causa de guerra? Juárez, ante el mundo, no es más que el representante legítimo de la nación mexicana. ¿En qué se funda el odio de la Francia al presidente Juárez? En nada absolutamente. Para nosotros es ya una verdad que no hay un fin determinado en la política de Napoleón en México y que camina al acaso y a la aventura, sin hallar cómo explicar él mismo sus designios y cambiando de pretexto para continuar la guerra. Uno de esos pretextos, y el más pueril e infundado de todos ellos, es el odio a Juárez, pretexto que no merece tomarse ni por un instante en consideración por el pueblo mexicano, obligado a sostener a un tiempo su independencia, sus instituciones y el gobierno que de ésta se deriva. Pero estos disparates fueron fructíferos, no fueron meras sinrazones que erraron el tiro y cayeron sin estallar en tierra mexicana. Produjeron una impresión, provocaron una apreciación más profunda del presidente, ocasionaron un reconocimiento fresco de sus consabidas virtudes, tributos a su integridad, su tenacidad, su dignidad, su firmeza, su fe, aparecieron en la prensa. La propaganda francesa, obtusa y contraproducente, aumentaba su prestigio, obligando a sus compatriotas a reconocer lo que de otra manera hubiesen aceptado inconscientemente. Lo conocido despertaba la conciencia. El trasunto del presidente era siempre lo mismo, sin cambios, sin retoques, ni una pincelada más, ni una línea menos. Pero la impresión era fresca y distinta, realzada por el pretexto que le servía de fondo y de marco, inmune al tiempo, pero intensificado por sus claroscuros. El hombre cobraba estatura con la escala de los acontecimientos. La presión de fuerzas mundiales era un fulcro que, dejándolo inconmovible, lo levantaba hasta la eminencia mundial. La inflación de la idea napoleónica prestaba al antagonista una elevación real, y nada era más natural que contraponer en un artículo patriótico, como lo hicieron sus compatriotas, el protagonista de la nación, a su adversario personal, y concentrar la cuestión mexicana en dos palabras: Napoleón y Juárez. Nunca antes se había identificado el presidente tan profundamente con su pueblo. Ahora, al fin, la integración era completa. Las filas se abrieron para revelarlo y se cerraron para abrazarlo. Y con la contracción de la nación en torno de su representante, se hizo patente que el presidente formaba parte orgánica de ella, consustancial, indivisible, indisoluble, inseparable de su esencia, una necesidad biológica de su supervivencia. Se verificaron ahora, al pie de la letra, las palabras que Juárez pronunció al terminar su último periodo de gobierno en Oaxaca en 1857. El gobernante no es el hombre que goza y que se prepara un porvenir de dicha y de ventura. Es, sí, el primero en el sufrimiento y en el trabajo, y la primera víctima que los opresores del pueblo tienen señalada para el sacrificio. Sobre él estaba enfocado el destino adverso de la nación, y en él su voluntad invencible, personificación de la residumbre de un pueblo, el fenómeno que magnifica una personalidad. Con su difusión entre muchos se manifestaba en la devoción que inspiraba. Algunos de sus admiradores lamentaron su modestia excesiva, pero aplaudiendo la forma en que se manifestaba, su tacto exquisito de la selección de los hombres, su discernimiento al delegar su autoridad, su acierto en justipreciar a los que, compartiendo con él la defensa del país, tenían que ser, cada uno a su vez, un Juárez. Los hombres que hicieron sus veces comprobaban su propia capacidad. Sin embargo, fue precisamente aquel don lo que provocó los ataques de sus detractores, pues detractores los tenía todavía. Los detractores domésticos constituían el índice de la crisis, el barómetro del ánimo popular en vísperas de la batalla. Lo que de nerviosidad había en el ánimo público se enfocaba, naturalmente, en los nombramientos militares del presidente. Zaragoza falleció en septiembre, víctima del tifo que contrajo durante un recorrido de las cumbres en días de vientos y lluvias, y el presidente encomendó a González Ortega la segunda defensa de Puebla.
Este nombramiento era irreprochable y político, obligatorio en el concepto de muchos, acallaba la fricción sorda entre el presidente y el vicepresidente presunto. Sus relaciones eran cordiales. González Ortega se subordinó lealmente al presidente y demostró su lealtad siempre que se le presentó la ocasión. Obligado a referirle una comunicación de Forey, muy elogiosa para él mismo, pero hiriente para Juárez, la remitió con disculpas profusas, lo que obligó al presidente a recordarle que las hostilidades personales carecían de importancia y que no había motivo de apenarse por tales miserias. Fue esa una de las pocas ocasiones en que aludió a sí mismo y se limitó a lo axiomático. Con la misma lealtad, González Ortega le puso en guardia contra las intrigas urdidas en el cuartel en favor de Comonfort. En el verano de 1861, el expresidente, después de tentar el vado, pasó la frontera y se refugió en Monterrey, amparado por Santiago Vidaurri, quien, de vuelta a su feudo, alternativamente desafiaba y eludía la demanda del Congreso para la extradición y enjuiciamiento de su protegido. Y para resolver la disputa, Juárez amnistió a Comonfort en 1862 y le ofreció la oportunidad de rehabilitarse en defensa de la patria, confiándole el mando del ejército auxiliar que debía cubrir la capital y colaborar en la defensa de Puebla. Este nombramiento también era político, pero provocó acres censuras en el ejército y algunos comandantes se negaron a militar bajo sus órdenes. La impopularidad de Comonfort pesó tan poco en la decisión de Juárez como la popularidad de González Ortega. En ambos casos, la patria primero estaba, pero sus detractores imputaron ambos nombramientos a motivos personales y políticos inconfesables. En diciembre, el presidente visitó Puebla para inspeccionar los preparativos de defensa y para repartir medallas y condecoraciones entre los héroes del 5 de mayo. Nadie disputaba los honores que merecieron los muertos, ni siquiera los sobrevivientes. Pero sus sucesores cayeron mal con un oficial que no admiraba ni a Comonfort ni a González Ortega y que discutió los nombramientos con el presidente. El general Márquez de León se señaló años más tarde como autor de un libro intitulado Don Benito Juárez a la luz de la verdad, en el cual evocó esta discusión. El impugnador principió por objetar la designación de González Ortega, pero el presidente le interrumpió diciendo: ya sé lo que me va a decir, que es un pen. Demasiado lo conozco, pero la nación ha dado en tenerlo por hombre grande y lo colocó aquí para que se ponga en evidencia. Indignado por tanto candor, el oficial replicó con igual franqueza: entonces usted, por deshacerse de un rival, sacrifica al ejército y acaso a la república. A lo que Juárez contestó con irritación: ¿y para qué sirven ustedes? Ningún hombre es necesario. Las ideas son las que valen, únicamente. Nosotros servimos para que nos hagan matar a lo pen. Vino la réplica, no menos brusca: somos soldados y tenemos que obedecer las órdenes que nos den. La interposición de otro oficial desvió el altercado y enseguida se discutió el nombramiento de Comonfort. Tenga la bondad de decirnos cómo es que a Comonfort, autor del golpe de Estado y que tan enemigo ha sido de nuestras instituciones, se le coloca en posición de adquirir gloria y prestigio, dándole a mandar el ejército de observación. ¿Y creen ustedes que yo le he dado lugar a que se eleve? Contestó Juárez: también se nulificará. Con eso acabó la disputa y el impugnador se retiró, convencido de que para aquel hombre no había más patria ni más gloria que su ambición de poder. Más tarde supo que la discusión fue comunicada a González Ortega y por el mismo presidente. A los autores siempre les convencen sus obras. Si tal fuera Benito Juárez a la luz de la verdad, el secreto obró exclusivamente en poder del general Márquez de León. Nadie más conoció el revés de la medalla. La verdad que se llamaba Benito Juárez era siempre incomprensible para quienes negaban su integridad, e incomprensibles también resultaban sus cuentos. Para los demás, la verdad era tan sencilla y transparente como la luz meridiana. Camino a Puebla, el presidente fue recibido a cada paso con efusiones de afecto popular y saludado por delegaciones que le manifestaban su confianza en que no había ahorrado esfuerzo para sostener la defensa del país. En Puebla,
asintiendo a la recomendación de fraternizar democráticamente con el pueblo, se le vio una noche de luna llena de paseo en la plaza entre los poblanos que lo rodeaban, prometiendo todos y cada uno responder del honor de la bandera con el mismo patriotismo en el segundo ataque como en el primero. Durante su permanencia en la plaza se recibieron mensajes de una organización patriota en Génova, asegurándole de la identidad de la lucha en Italia y en México, y resoluciones de simpatía y apoyo de los estudiantes de Florencia. Los ojos del mundo estaban clavados en Puebla, y en Puebla todo el mundo marchaba codo a codo con el presidente. Camino a la capital, Juárez fue acompañado otra vez por las mismas manifestaciones de fe inquebrantable que su presencia inspiraba en todas partes, y que los campesinos le tributaban con ofrendas de frutas y flores, con la seguridad de que el presidente era no solo como uno de ellos, sino todo suyo. Para todo el que le trataba, aquel hombre significaba una cosa y solo una cosa, siempre la misma: era nuestro México. Lo contrario era incomprensible. Al general Márquez de León le faltaba el sentido común. ¿Qué hubiera dicho toda esta gente sencilla si se le asegurara que, crédula e ilusa, confiaba en un hipócrita que no tenía más patriotismo que su sed de poder, en un imbécil que encomendaba su defensa a cobardes e incompetentes, en un intrigante que se frustraba a sí mismo y que Juárez, en suma, era otro Napoleón?